Bienvenidas y bienvenidos a nuestro 10º capítulo de Efecto Metanoia aquí en TX Plus. Soy Daniela Elster y hoy estaremos conversando sobre la conexión entre ciencia y felicidad con el fundador de VILAB, Roberto Puentes, y con nuestra querida Rosario González de Metanoia. También queremos agradecer a los proyectos que se han sumado a nuestra exploración de un hábitat más armonioso y sostenible, como lo son la Reserva Biológica Willow Willow, la consultora de acción climática Implementa Sur, y desde hoy también tenemos a UNIT, quienes desarrollan inteligencia universal al servicio de los grandes desafíos de la humanidad. ¿Qué tal, Robert? ¿Qué tal, Rose? ¿Cómo están? ¿Qué tal este día lunes? Hola Dani, hola a todos, hola a todas. ¿Cómo están? ¿Cómo estás Dani, tú? Bien, todo bien, aquí en España. Hola Robert, qué rico tenerte Hola, acá. ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación y feliz de estar con ustedes. Sí, bueno, acá estamos felices por tenerte. Yo les cuento que Roberto Puentes es un apasionado por la transformación de personas y organizaciones. Tiene amplia experiencia en innovación y emprendimiento. Es fundador y CEO de VILAB, el Club de la Felicidad, y Populus. También es miembro del directorio de la Fundación Portas. Y lo definimos como un experto en felicidad basada en la ciencia. Así que invitado de lujo nuevamente, demasiado interesante lo que vamos a hablar hoy día. Y esta vez me gustaría a mí partir, Roberto, con esta pregunta que justamente tiene que ver con la última parte de la presentación que hicimos, que es, ¿qué es esto de ser experto en la felicidad basada en la ciencia? Si nos puede ahí introducir un poquito a este tema que vamos a ver en el programa de hoy. Sí, y causa mucha curiosidad además, ¿cierto? Este Sí, tema muchísima. tan etéreo y tan común en La nuestro pregunta lenguaje. del programa era esto, ¿qué es la felicidad una ciencia acaso? Como tratar de responder por ahí también. Y es verdad, y a mí lo que me ocurrió fue que hace más de 7 años empecé a hacer proyectos ligados principalmente a la reinvención laboral para que las personas puedan trabajar en lo que les apasiona. Y empecé a leer distintos libros bastante conocidos y llegó un momento donde vi un diplomado respecto de psicología positiva y cuando me empecé a saber qué era la psicología positiva me di cuenta que era una de las ciencias de la felicidad. ¿Ya? Eh, y ahí empecé a encontrar con un hermoso choque que lo que iba aprendiendo desde la psicología positiva eran cosas que yo venía haciendo hace mucho tiempo, sin saber que se llamaba de esa manera. Entonces, cuando empecé a leer, me empecé a obsesionar con distintas temáticas, como el propósito, entre otras cosas, y dije, bueno, esto es increíble que existan evidencias científicas de cosas en las cuales creo mucho, y obviamente eso generó en mí una mayor pasión por seguir profundizando, y hoy día nos dedicamos a eso, ¿cierto? A la felicidad basada en ciencia y cómo eso puede afectar positivamente a las personas y a la sociedad y a la organización. Y ahí, por ejemplo, sobre todo en la última patita, las organizaciones, quizás ese link entre felicidad y empresa no es tan obvio, o quizás para muchos no se une incluso, como el mundo laboral y la felicidad. ¿Cómo se puede unir realmente la felicidad y lo corporativo, el mundo empresarial? Sí, primero lo que tenemos que desmitificar es que la felicidad no es igual a alegría. Si tú pones, por ejemplo, en Google felicidad y te vas a imágenes, ¿ya? Que es un ejercicio que yo siempre hago con los conceptos que quiero investigar, vas a encontrar puros iconos, ¿cierto?, con la sonrisa. Y la alegría es una emoción positiva que responde a una variable de algunos modelos de felicidad. Entonces, primero, entender que la felicidad es algo mucho más profundo, es un estado, no es una emoción, que es algo que se practica día a día y que tiene variables, y en la medida que yo afecto esas variables positivamente, voy afectando positivamente mi felicidad. Entonces, desde ese lugar, cuando yo entiendo que hay modelos que tienen variables, por ejemplo, uno de los más conocidos se llama PERMA, y cada letra es una variable de este modelo de psicología positiva. La P es emociones positivas, la E tiene que ver con engagement, compromiso, involucramiento, la R, relaciones positivas, la M, sentido, y la A, logros. Entonces, si yo estoy en la empresa y soy un gerente de persona o un gerente general y quiero implementar un modelo de bienestar dentro de una organización, primero tengo que ver cuál es el modelo que más me hace sentido. Imaginemos que sea este. Y digo, bueno, ¿cómo puedo generar más emociones positivas dentro de la organización? Y son 10. ¿Ya? Entonces, una de ellas es la gratitud, otra el interés,
otra es la alegría, entre otras cosas. ¿Cómo genero mejores relaciones? ¿Y cómo puedo provocar mejores relaciones? Porque yo sé que si afecto positivamente las relaciones, estoy impactando la felicidad de la organización. Y así sucesivamente. Entonces, primero es bajar el concepto de felicidad de que no es la alegría y estar sonriendo todo el tiempo. La tristeza es parte de la felicidad y es importante porque nos lleva a la reflexión, ¿ya? Entonces, cuando entendemos el modelo, digo, como organización, ¿cierto? Yo puedo, este es el modelo que me hace sentido y puedo generar distintas instancias para impactar cada una de esas variables y como resultado final voy a tener una organización más sana, más saludable y eventualmente más feliz. Qué importante lo que dices ahí, que se relaciona mucho con metanoia, que lo hemos venido repitiendo en distintos programas, en la importancia de ser específico en el lenguaje, ¿no? De cómo se construye el relato, cuál es la narrativa. Y acá nos encontramos con cuál es la definición de felicidad. Esto como no es alegría, y es lo dice, como lo defines tú, un estado que depende de muchas variables y que se trabaja día a día. Creo que desde ahí, desde el cuestionarnos cuál es la definición de felicidad que tenemos, también podemos generar un propio impacto personal en cuanto a esa felicidad, en cuanto a esa gestión de felicidad, ¿no? Sí, la psicología positiva es una segunda versión de la psicología humanista. No sé si conoce la pirámide de Maslow, que mucho se ha hablado. Las necesidades. Sí, cómo satisfacemos nuestras necesidades básicas y finalmente llegamos a la autorrealización. Y el problema de psicología humanista, que está también Rogers, dentro de sus principales autores, es que no tenía tanta evidencia científica y en el mundo racional en el que vivimos costó que esa penetración llegara con tanta fuerza para que finalmente los líderes tomaran decisiones basadas en esos argumentos. Entonces, lo que hizo Martin Seligman, que es uno de los fundadores de la psicología positiva, es que dijo, desde el día uno tiene que haber mucha evidencia. Y hoy día hay miles de papers científicos que salen año a año relacionados a la psicología positiva que demuestran muchas de las cosas que la psicología humanista ya planteó anteriormente, pero que hoy día hay una evidencia mucho más contundente y que permite tomar decisiones más argumentadas y sobre todo en esta era donde los líderes tienen mucho miedo de tomar decisiones de cosas nuevas, por lo menos decir, mira, aquí está el paper científico que valía esta decisión nueva que tomé, que no se ha hecho en ninguna parte, pero por último, acá hay una investigación que la sustenta. Entonces, en ese sentido, como que facilita un poco el ejercicio. Perdón, Dani. No, si te preguntaba si nos podrías dar algunos ejemplos de esa evidencia, como también quizás cuáles serían los indicadores que pueden medir esa felicidad dentro de una empresa o qué tipo de evidencia estamos hablando para estos papers o para esta toma de decisiones, como para tratar de dar un par de ejemplos distintos que no quede como solo en la teoría de lo que estamos hablando. Sí, claro. Hay mucho, porque en el fondo cada paper científico que muestran datos son estudios estadísticos donde están asociados a algún test, ¿ya? Entonces, todas las variables que les comenté tienen test asociados. Y lo que ha demostrado la ciencia es que, por ejemplo, si hablamos en términos generales, un colaborador o colaboradora más feliz tiene un índice de productividad un 31% más alto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Imagínense organizaciones con un aumento de la productividad de un 31% y que además tiene un impacto positivo en cada una de esas personas y trabaja más feliz. O sea, es maravilloso. Y creo que nos falta saber más de esto porque no es una acción social únicamente desde el punto de vista de la organización. Claro. Es un mejor negocio. Se puede decir entonces que hay herramientas que ayudan a incrementar conscientemente la felicidad. Porque nosotros antes en redes sociales, cuando difundimos tu participación, hicimos una encuesta y como para ustedes la felicidad es una ciencia, que igual era interesante, y había un 75% que decía que sí y un 25% que no. Así que ahí ya tenemos un poquitito de información para investigar, para entender también cuál es la relación que hay entre lo que es la ciencia y la definición de felicidad. A mí me encanta el tema de cómo se lleva también a lo que es el mundo corporativo, porque si bien uno tiene asociado el concepto de felicidad como una de las cosas de desarrollo personal, pero acá ustedes con Vila, con el Club de la Felicidad, que ahora la idea es entrar a que nos cuenten un poquito de eso, ustedes han tomado el desafío de llevar este concepto y implementarlo con herramientas concretas para el mundo corporativo. Así que ahí les contamos la idea que Robert nos cuente un poquito más de Vila, el club, etcétera. Por favor. Ya, buenísimo. Sí, efectivamente hay herramientas sólidas que permiten generar estos impactos positivos. Y solo para plantear un último ejemplo antes de hablarles de Vila y lo que hacemos,
que quizás es más específico, que es la gratitud. ¿Ya? La gratitud es una de las teorías que tiene mayor contundencia científica respecto a sus efectos positivos. Por ejemplo, la práctica de la gratitud disminuye un 54% el estrés. Y es simplemente una manera de ser, por una parte, pero por otro lado un hábito. ¿Ya? Y hay Claro, se técnicas, practica. sí, y hay dos técnicas para los auditores y auditoras que nos están escuchando que la pueden hacer desde sus casas si les dejamos pasado una tarea. Una es tener un journal de gratitud, un diario de gratitud, ¿ya? Donde escribo 3 cosas por las cuales agradezco el día de hoy, al final del día o al inicio del día siguiente con respecto al día anterior. Y eso, hay muchas personas que tienen ese sesgo negativo, ¿cierto? Nos acordamos más de las cosas malas, pero después nos empezamos a dar cuenta que tenemos un montón de cosas positivas que ocurren en nuestro día a día y que ni siquiera somos conscientes. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando empezamos a hacernos conscientes de las cosas buenas que ocurren, tenemos una mirada hacia nuestra vida más apreciativa y eso impacta positivamente en nuestra felicidad y por lo tanto disminuye nuestro estrés. O sea, un resumen hiper ejecutivo. Y la otra técnica es escribir una carta de gratitud a alguna persona. Y en el fondo, ¿por qué agradeces eso que te está ocurriendo a ti respecto de un otro? Y eso se puede aplicar en las organizaciones. ¿Ya? Imagina que tú le agradeces a tu compañero o compañera de trabajo por, no sé, te ayudó en un informe, lo que sea. Primero esa persona se siente agradecida por la gratitud recibida, mejora las relaciones y tiene un montón de efectos colaterales positivos. Entonces, bueno, habiendo dicho eso, lo que nosotros hacemos es, dado estos ejemplos y muchos otros más, ponemos la ciencia de la felicidad al servicio de la sociedad, principalmente en las organizaciones. Por eso es que creamos este Club de la Felicidad, que lo que busca es ser la primera red latinoamericana de organizaciones que promueve el bienestar y la felicidad dentro de sus colaboradores. Yo siempre digo que la correlación entre la felicidad de la vida y la felicidad del trabajo es de un 70%, según una investigación de Wenceslao Unanue, investigador chileno. ¿Y qué pasa si nosotros logramos que las personas en su trabajo sean felices? Estamos impactando un 70% en su felicidad de la vida. Y si impactamos un 70% de la felicidad de la vida, porque sabemos que la felicidad se contagia, ¿qué pasa con sus entornos familiares de amistades? Y si eso lo generamos, ¿qué pasa con la felicidad de la sociedad completa? Entonces, la mirada ambiciosa del Club de la Felicidad es que creemos que podemos impactar a las organizaciones con herramientas prácticas que tienen evidencia científica y que tienen este efecto positivo dentro de la organización. Y si así logramos impactar ese 70% y desde ese 70% a sus entornos cercanos y de ahí a la sociedad, creemos que podemos co-crear colaborativamente con todos los que creemos en esto, un mundo más feliz finalmente. Claro, y ese mundo más feliz también sería lo que nosotros planteamos que es el efecto metanoia, que es la transición hacia un ecosistema más armonioso, más sostenible y que probablemente sea más feliz, si es que tenemos más armonía, ¿no? Pero ahí también, mientras te escuchaba, me surge la pregunta de ¿qué tan desafiante ha sido para ustedes en B-Lab y con el Club de la Felicidad el contexto en el que vimos en que la felicidad se ve súper lejana con una pandemia de por medio, con crisis de por medio, con guerras de por medio? ¿Cómo lo has visto dentro de las organizaciones y si es que salen nuevas herramientas o nuevas formas de enfrentarlo, dado un contexto en que el estrés como que se extrapola, o sea, sube a niveles que quizás, especial con la pandemia, no teníamos registro, ¿no? Sí, mira, ahí surgen hartos efectos interesantes. Primero, el hecho de que las cuarentenas nos hayan alejado de nuestros seres queridos es que aprendimos finalmente a valorarlos. ¿Ya? Antes, como siempre, estaban ahí, ¿ya? A no ser que, como tú, Dani, que estás en un viaje o en algo como premeditado, pero cuando tienes a tus padres quizás en la misma ciudad y no puedes ir a almorzar, ¿cierto?, el domingo con ellos, la pandemia hizo que empecemos a valorar algo que siempre tuvimos, ¿ya? Y las relaciones, estadísticamente, es la variable que más afecta a nuestra felicidad. Entonces, ¿qué pasó? Que a partir de la pandemia, efectivamente aumentaron las emociones negativas según el World Happiness Report, que es el estudio mundial de felicidad. En Chile, sobre todo, aumentaron las emociones negativas. Pero sí lo que aumentó, y esto es lo interesante,
es la benevolencia. Nos transformamos en seres más bondadosos. Como había tanta gente pasándolo mal, nos dieron más ganas de ayudar a los demás. Entonces, primero, para mí la pandemia es una tremenda oportunidad, porque visibilizó los problemas de salud mental que existen en todas partes. ¿Ya? Siempre han existido, aumentaron ahora, pero hizo que se visibilizara. Y hoy día todas las empresas están teniendo psicólogos y psicólogas para sus colaboradores, y hoy día ya es un tema que se está hablando. Y por lo que he entendido yo, con hartos líderes organizacionales que he estado hablando, el tema de salud mental es un tema prioritario en la estrategia de las compañías. Antes era parte de los beneficios últimos dentro del desarrollo organizacional. ¿Ya? Es que se mencionaba, yo creo, porque ni siquiera lo imagino en su momento parte de ningún modelo de negocio, ni de estrategia, ni nada. Sí, pues, así que en ese sentido se sufrió, pero una tremenda oportunidad que nos permite sacar adelante esto. Y lo otro es, respecto a la complejidad que planteabas tú, Dani, siempre que uno empieza a hablar de temas nuevos es complejo, ¿ya? Y nosotros lo sabemos, y estamos asumiendo este desafío con total responsabilidad, pero también con mucho entusiasmo. Tuve la oportunidad de desarrollar un proyecto parecido en innovación hace 10 años atrás, donde todo el mundo hablaba de innovación, pero poco se sabía qué es lo que era. Y ese aprendizaje hoy día nos sirve para ponerlo sobre la mesa e impulsar una temática que mucho se está hablando, pero poco se sabe, en esa misma lógica, donde además existen muchos argumentos sólidos que la sustentan, y creemos que podemos ser muy buenos promotores para que se empiece a tomar en serio. Y esto, nosotros somos un articulador de una red de los principales expertos en la materia en Latinoamérica, que ya son parte del Club de la Felicidad, y que estamos muy entusiasmados con el impacto que podemos crear, no solo en la organización, sino en la sociedad. Oye, ¿cuándo partieron con el club? Hace poquito. Sí, partimos hace como 3 semanas atrás. La primera actividad es no me acuerdo si el 3 o el 5 de julio. Entonces estamos en estos primeros meses de que las empresas inscriban, porque esto funciona como una membresía, ¿ya? Se paga anualmente, y que incluye una serie de distintas actividades, conversaciones, acceso a la ciencia y la felicidad, entre otras cosas. Y por supuesto, lo más importante, una red colaborativa donde si yo cometo un error, lo puedo comentar con alguien que hace lo mismo yo en otra empresa, y que aprendamos juntos. Porque algo que decimos, en la felicidad no hay competencia. A todos nos hace bien. Entonces creo que es un espacio que permite la colaboración de una manera que quizás no haya existido antes, ¿ya? Donde dos empresas que a lo mejor compiten, a las dos les conviene que la felicidad sea promovida dentro de su organización. Sí, eso es muy metanoia también, ¿no? Rose, como que lo escuchamos, y es nuestro mismo discurso también en muchas ocasiones, en que metanoia es un colectivo que se basa en la colaboración, ¿no? En esto, en el ayudar al otro, compartir con el otro, apoyarse en el otro, y generamos estas instancias de compartir experiencia para conectar, para reflexionar, y desde ahí crecer en conjunto, y nos damos cuenta que a pesar de que es un colectivo que hoy no es tan grande, o sea, tenemos 19 proyectos dentro, igual hay un interés gigante en esto, en encontrar una nueva forma también de hacer el mundo corporativo, ¿no? Que es lo que nosotros creemos que es la transformación necesaria, y creo que ahora con todo lo que tú dices como que se avala que además hay evidencia científica de cómo esto sí es un aporte, esto sí es un impacto, ¿no? Que a veces puede sonar lejano, o sea, que se estudie a nivel internacional, que se estudie a nivel universitario la felicidad. Es como, wow, que podría sonar algo quizás incluso de esto a ese incluso esotérico, me imagino, no sé, como que puede ser muy lejano esto de las emociones, no sé, la misma gente que es como, ¿para qué vas a ir al psicólogo? ¿Para qué sirve la terapia? Y es como cada vez te vas dando cuenta que no es algo loco, no es solo para locos tampoco, no es solo para hippies. Y también desde el lado corporativo, esta forma distinta de hacer las cosas a mí me fascina, como lo que decía la Dani, como lo vemos metanoia. Nosotros siempre hablamos de que la competencia ya no es competencia, ahora es colaboración. En el mundo en el que estamos nosotros insertos, con el foco de proyectos que estamos trabajando y con los integrantes, es como bienvenido a que hayan más de este tipo, porque significa que estamos por un buen camino y que esta es la forma correcta de hacer las cosas, como en el contexto en el que estamos hoy, con toda la situación a nivel de la crisis climática, bueno, de todos los temas que ya sabemos. Para nosotros es como buenísimo que hayan otras iniciativas que hagan lo mismo que uno, porque obviamente al final
estamos aportando en crear este efecto metanoia que comentábamos antes. Me encanta. Sí, y en ese sentido, a mí me encanta observar las cosas que se empiezan a hablar y que después ocurren en la realidad. Y según mi teoría, que esto no tiene ninguna evidencia científica, ocurre más o menos entre 5 y 7 años después. Yo recuerdo cuando se empezó a hablar de responsabilidad social empresarial, hace, no sé, 15 años atrás, y era como la innovación del momento. Ah, sí, nosotros no solamente ganamos plata, sino también hacemos el bien. Hoy día, eso incluso ya quedó atrás. Obsoleto, sí. Obsoleto. Hoy día la sostenibilidad, ¿cierto? Creo que es un must dentro de organizaciones. Ya no podéis no hacerte cargo. El propósito, que está de moda en las organizaciones, ha ido aumentando en velocidades súper aceleradas respecto de las empresas que realmente primero construyen un propósito y después viene el desafío de ser coherente con eso. Yo creo que este tema de la felicidad en las organizaciones, estoy convencido que de aquí a 5 años va a ser otro más. Y además que tienen el problema hoy día las empresas de retener el talento. De que las personas se le van porque no le hace sentido, porque lo pasan mal y porque no les interesa tener solo un buen sueldo, sino generar impacto y también sentirse bien. Entonces creo que este tema, quienes se lo tomen en serio van a ser pioneros en sus industrias y no me cabe duda que finalmente van a tener el mejor talento del país, que están construyendo algo mucho más allá de una organización que está enfocada en la utilidad. ¿Y cómo se ve una estrategia que incorpore la felicidad en una empresa? ¿Qué ejemplos hay ahí? ¿Cómo se podría diferenciar una que sí de una que no? Bueno, a ver, Walmart global tiene 3 pilares estratégicos y el año pasado lanzó que uno de sus pilares estratégicos es el well-being, que es bienestar o felicidad. Ahí tenemos una de las empresas más grandes del mundo que dijo, o más bien incorporó dentro de su estrategia global el well-being como uno de sus 3 pilares más importantes. Creo que eso ya lo dice un poco todo. Ahora, quizás les falta todavía incorporar el modelo, ¿ya? Pero en el fondo ahí lo que voy con esta declaración formal de intenciones va a hacer que la organización vaya encontrando el camino en algún día, de una u otra manera. Entonces, y ahí en Chile se está viendo harto en las startups, ¿ya? En Betterfly, en Book, yo he visto ya varios gerentes de felicidad que reformularon su nombre. Quizás en una instancia inicial siguen haciendo lo mismo, claro, pero en el fondo ya poco a poco se van a tener que hacer cargo de esta denominación y van a tener que ir incorporando estos modelos de felicidad en empresas que lo entienden mejor, como las startups que están creciendo rápido y que entienden esa lógica desde su esencia, no como empresas más tradicionales que lo ven como algo a incorporar. Y hoy día conversaba hace poco con gerentes de personas de empresas tradicionales y me decían, bueno, a mí me interesa estar en una red donde estén las startups, no donde esté mi competencia, si soy un banco, si soy un retail, porque a ellos hay que seguirlos. Y antes era al revés. Entonces, es bien bacán lo que está ocurriendo y creo que estoy al menos bien optimista en que el camino se va a ir consolidando poco a poco. Bueno, y acá hay una pregunta, hablaste antes del propósito, que creo que en Metanoia también es súper importante el cómo lo trabajamos y cómo podemos relacionar lo que es el propósito con la felicidad también desde lo corporativo, cómo lo hacen ustedes también. Sí, hay un modelo que a mí me encanta que es de sentido en el trabajo y que a los colaboradores les haga sentido en el trabajo, los hace ser más felices y por lo tanto genera felicidad organizacional. Y el modelo de sentido del trabajo tiene 2 componentes. Uno es el propósito organizacional, ¿ya? No personal. Propósito organizacional quiere decir la razón de existir de la organización a mí me hace sentido, por lo tanto yo quiero estar ahí. En Betterfly pasa mucho. Hay personas que trabajan vendiendo seguro en una corredora de seguro, pero ahora no venden seguro, venden impacto en las vidas, ¿ya? Y es increíble cómo lo relatan. Realmente están convencidos de que están generando este impacto a las 100 millones de familias que quieren proteger. Entonces, quizás genero la misma venta, pero ahora con un propósito mayor que me aumenta mi motivación y algo que me mantiene ahí como súper en línea. Y el segundo componente es la autorrealización. Es decir,
Si hay una organización que tiene un propósito súper potente y que a mí me encanta, pero si yo no me siento autorrealizado, quizás me puedo salir también de ahí, por muy bacán que sea el propósito. Entonces, ese es un componente más interno. ¿Ya? Y la autorrealización se puede encontrar de distintas formas, pero no sé si tenemos el tiempo para eso, pero en el fondo tiene Un que par ver de con... ejemplos. Sí, tiene que ver con, por ejemplo, desarrollar tus fortalezas personales, ser consciente de lo que eres buena y bueno y aplicarlo con mayor potencia, esas fortalezas que tú tienes. La autonomía es súper importante, la autorrealización. Si tengo un jefe o una jefa que hace micromanagement, que es controlador o controladora, va en contra de mi autonomía y eso afecta a mi autorrealización dentro del espacio laboral. Las relaciones, hemos hablado mucho de las relaciones, creo que es una cuestión fundamental y a veces con pequeñas provocaciones uno puede generar mejor relación en el trabajo. Y esos son algunos de los componentes como relevantes a la hora de impactar esta autorrealización dentro del espacio laboral, combinado con este propósito más amplio que se dice, estoy en la organización por la razón de existir de esa organización. Buenísimo, y creo que ahí queda súper claro como un mapa más general de distintos componentes. Y bueno, me imagino también que Vila ayuda a las organizaciones a incorporar esto, ¿no? Dentro de quizás contarnos un poquito los servicios que tienen, aparte del Club de la Felicidad. Sí, el Club de la Felicidad es un spin-off, ¿cierto? Es un nuevo proyecto que surgió al alero de VLAB. Y VLAB, tenemos productos físicos, leemos papers científicos de felicidad y los transformamos en, no tengo nada acá, son como tarjetitas con mensajes positivos. Muy entretenido. Estamos lanzando un producto para pedir perdón, y así distintas cosas basadas en ciencia. También hemos hecho algunos kits corporativos de este tipo de productos. Y en organizaciones está el Club de la Felicidad, que creemos que va a ser un motor súper interesante para la primera partida. ¿Ya? Más allá si lo aplican o no lo aplican hoy día, primero es importante democratizar el concepto. ¿Ya? Y mientras sea colaborativamente y en red, más fuerte va a ser el impacto. Y desde ese lugar están las infinitas posibilidades de seguir profundizando esas temáticas con talleres, workshops, consultoría, etcétera, que no solamente lo hacemos nosotros, sino también los mismos expertos que participan del club. Esta cuestión aquí, todos somos parte de un ecosistema de colaboración radical que creemos que es la única manera de llegar lo lejos que queremos. Y sin ir más lejos, hay un taller ahora el 19 de mayo, ¿cierto, Robert? Que tiene que ver justamente con el propósito. A los que están interesados se pueden meter a la página web de VLAB. Robert, ahí si notáis la información. Es súper bueno. Así que es www.vilab.cl, ¿no es cierto? Y sí, ahí debería salir el taller. Y a mí me gustaría, o sea, a mí no, pero nos están preguntando por interno si hay formas de medir todo esto que hemos hablado en las empresas, cómo se mide cuando ya ustedes implementan esto, como para cerrar quizás, Dani, ahí no sé si estamos pasando el tiempo. Sí, nos quedan un par de minutitos. Sí, lo que nos preguntan por interno y le encuentro buena pregunta. Sí, en la ciencia de la felicidad todo se puede medir, ¿ya? Hay algunos test de los mismos investigadores que, no sé, puedo medir el PERMA, que es estas 5 variables, puedo medir la gratitud, puedo medir el GRIT, que es como la determinación, todo se puede medir y existen test específicos, ¿ya? Y lo que se hace es que se mide al principio, después se impacta la organización y se mide al final, y uno ve por análisis de brecha qué cosas mejoraron y cuáles no. Así que eso es relativamente simple. Ahora, el llamado a las organizaciones es que muchas veces se enfocan en el número, ¿cierto? Y no tanto en el proceso. Y aquí es súper importante darle mayor relevancia al proceso, y a veces hay aprendizajes que son más bien cualitativos y no cuantitativos, que son muchas veces más relevantes que el número final. Entonces la respuesta es sí, se puede medir y puede mostrar los resultados del impacto que generó la ciencia de la felicidad, pero por otro lado es súper importante estar súper atento y atenta a las señales cualitativas que se van dando en este proceso. Por ejemplo, si aplicamos la gratitud y vemos ya que el indicador subió 4 puntos, pero vemos que el clima realmente cambió porque claro, se siente, ¿no? Eso, créame que es mucho más valioso que el número. Sí, buenísimo. Para ir cerrando también, nosotros siempre decimos que
Ojalá de nuestros programas la gente se vaya con más preguntas que respuestas. Y en esas preguntas quizás el cuestionarse sobre la felicidad tanto de la empresa donde estás o de tu propio proyecto o la personal, partir por esto, por qué es felicidad para ti, cómo lo estás definiendo y saber si se está alineando con el propósito. Creo que son todas preguntas que aportan tanto a nivel individual como a nivel colectivo y de sociedad y de caminar a este efecto metanoia, así que este tema me parece vital para construir esta nueva forma de habitar. Te agradezco muchísimo, Robert, que te dieras el tiempo para conversar con nosotros hoy y para contarnos sobre el Club de la Felicidad, que son iniciativas que a nosotros como Metanoia nos encantan y apoyamos 100%. Ojalá meternos en algún minuto también para ayudar ahí en el Club de la Felicidad. Y bueno, ya se nos acabó el tiempo, pasa volando media hora, pero partimos el lunes con este positivismo, ¿no? Con un shock de, vamos, que se puede incorporar la felicidad al mundo corporativo y que existen proyectos como el tuyo, como Vila, y personas como tú, y como Metanoia, que y como queremos Metanoia aportar también, un mundo pues. mejor. Sí, por eso dije, como Metanoia. Bueno, gracias Rose, gracias Robert, eso es todo por hoy. Nos vamos a ir con una canción de Coldplay que es The Scientist y los esperamos el próximo lunes, como todos los lunes a las 3 de la tarde en Chile, aquí en TX Radio. Y gracias Gabriel también, que está en los controles siempre, aunque los demás no lo vean. Gracias. Sí, gracias. Nos vemos. Gracias Robert, gracias Abrazo. Rose.